Bueno, el tema de hoy empieza con una pregunta. ¿Hasta dónde he sido renovado? Es una pregunta que cada uno tiene que hacerse a sí mismo y procurar responderla en total sinceridad. Porque estamos hablando mucho en este tiempo de la próxima venida del Señor. Lo sabemos, ¿cierto? Sabemos que el Señor está por venir en cualquier momento por su iglesia y no por toda la iglesia. Él viene por la parte de cada iglesia local que está preparada para vivir en esa santidad que el Señor tiene reservada y que Él va a producir en ese instante. Eso por el lado de los creyentes. Y en cuanto a la segunda venida del Señor, la venida para el juicio a las naciones, es otra confrontación con respecto a esta preparación que debemos tener aquellos que esperamos la venida del Señor. Porque podemos hacernos otra pregunta. ¿Será que en ese momento crucial, el de la venida del Señor por su iglesia, por su verdadera iglesia, y el de la venida del Señor a las naciones, habrá cristianos echados a un lado, desechados? Bueno, vamos a ver entonces, como siempre, qué nos dice la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Pablo está aquí a punto de ser sacrificado, lo dice un versículo antes, y él está haciendo un examen de conciencia de lo que ha sido su vida. Dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La vida cristiana en realidad es una batalla porque hay días en los cuales tenemos situaciones difíciles y duras. Hay otros que son mucho más suaves y son días de reposición, días de restauración. Pablo habla aquí de que la vida en general se puede resumir en eso, en días buenos y días malos. He peleado la buena batalla. Pero él también habla de una carrera, como la de un atleta en una pista, compitiendo con otros. En este caso, la competencia no es con otros cristianos, sino consigo mismo. Prácticamente la competencia podemos resumirla en lo que es una parte de la carne y una parte del espíritu. ¿Cuál es la que va a ganar? Y finalmente él dice, he guardado la fe. Entonces cierra toda la situación con el versículo 8. Dice, por lo demás, en cuanto a la batalla, en cuanto a la carrera y en cuanto a guardar la fe, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el día de su venida. ¿Por qué habla de esto? Porque él está seguro de que ha caminado en el Espíritu. Y no por vanidad, no por orgullo, no por soberbia, sino porque el Espíritu Santo le habla al corazón y le pone paz y le dice, has hecho todo lo mejor, lo más adecuado para agradar al Señor. Y dice aquí para terminar esto, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una frase aparentemente inocente, pero que hace inmediatamente una separación en dos universos. El universo de los que aman la venida del Señor, tanto la venida por su iglesia como la segunda venida al juicio a las naciones, y otro universo que es el de aquellos que no están preparados para esa venida. Esto nos da una respuesta sorpresiva. Dice, no todos están preparados para la venida del Señor. Vamos a ver qué más nos dice la palabra.
si nos aclara esto, porque aquí ya nos quedó una interrogación. Yo personalmente diría lo siguiente: Señor, yo estoy listo para tu venida. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿O qué es lo que tengo que sentir? ¿O cómo debe estar mi corazón para estar listo para ti? Porque este tema es bien crítico. Ustedes van a ver que cuando lo enuncian a un grupo de creyentes, un grupo cristiano, un grupo en cualquier iglesia, hay unos cuantos o unos muchos que parece que les echaran un baldado de agua fría cuando se hace la pregunta: hermanos, ¿todos nos vamos a ir cuando venga el Señor? Algunos se recogen y sienten un malestar inmediatamente cuando se habla de todo lo que tiene que ver con la escatología, especialmente con la venida del Señor. Segunda de Timoteo 2, 3 al 6 dice: tú por tu parte sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo y le está dando consejos cristianos. En el versículo 4 le dice: mira, Timoteo, ninguno, refiriéndose a los cristianos, que milita en el ejército del Señor, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cómo es esto? ¿Quiere decir que o yo vivo para Dios o vivo para el mundo? Sí, hermano, eso es lo que está diciendo aquí, pero hay que entenderlo bien, porque entonces no significa que los cristianos tengan que abandonar todas las cosas del mundo, específicamente empleos, para agradar a Dios. Aquí habla de enredarse en los negocios de la vida. Es decir, las cosas de este mundo extienden sus tentáculos sobre los creyentes y algunos caen en las trampas y entonces viven más en este mundo que para Dios. Apartan dos tiempos diferentes: 6 días a la semana para el mundo y 2 o 3 horas para Dios el domingo. Ese personaje está enredado en los negocios de la vida. El verdadero cristiano va a su congregación, abre su Biblia, habla con el Señor y va al mundo a trabajar, a hacer mercado, a hablar con quien corresponde, pero no se enreda, es decir, no cae en las trampas de los negocios de la vida. Él claramente lo tiene dentro de su corazón, está apartado para Dios. Pablo nuevamente usa el ejemplo del atleta en el versículo 5 y dice: y tampoco el que lucha como atleta es coronado si no lucha legítimamente. Aquí ya nos empieza a mostrar algo del tema que vamos a ver. Lo que vamos a tocar para saber si uno está preparado o no para Dios es el tema poco conocido de la verdadera intención del corazón. Por eso habla aquí de que si no lucha legítimamente. Esto es una lucha entre vivir espiritualmente y escapar de la vida carnal teniendo las intenciones adecuadas y correctas. ¿Por qué? Porque podemos descubrir que quizás yo me aparté ya del mundo en el sentido de que no digo mentiras, por lo menos en ese aspecto, pero mi corazón todavía sigue viviendo de apariencias, entonces sigo diciendo mentiras. Lo que quiero yo plantear es que hay una forma correcta, legítima de vivir la vida, y es cuando la intención del corazón es pura y es completamente sincera. Y termina la segunda de Timoteo 2 en el versículo 6 diciendo: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Con estos dos pasajes llegamos a una primera conclusión, y es la de que no toda la iglesia del Señor actualmente está preparada para la venida del Señor. Es más, una gran parte de la iglesia del Señor está distraída, está enredada en los negocios del mundo, no está corriendo legítimamente,
no está teniendo la intención limpia. ¿Sí? Ustedes y nosotros pues los vemos asistiendo a un culto, pero ¿cuál es la motivación de ir a ese culto? ¿Cuál es la motivación de abrir la palabra de Dios y leerla? ¿Cuál es la motivación real de ese creyente para hablar con Dios? Porque podemos encontrar incluso un pastor, un ministro del Señor, que prepara juicioso su trabajo, su predicación, y la expone, digamos que bastante bien, logra tocar algunos corazones, otros nunca se dejan tocar, pero el pastor no entendió que realmente lo que él estaba haciendo no era tanto querer servir al Señor de todo corazón, sino buscar el reconocimiento humano, volverse un pastor reconocido, un pastor afamado, un pastor nombrado por muchas bocas. Entonces ese pastor, que aparentemente está haciendo las cosas bien, delante del Señor está teniendo un tropiezo, que es el que queremos enfocar hoy. Eso está en Mateo 7, 21 al 23. Este pasaje hace parte del Sermón del Monte y está en medio de dos temas muy importantes. En el versículo 15 hasta el 20 nos habla de por sus frutos los conoceréis. Mateo 21 nos empieza un apartado que tiene como subtítulo Nunca os conocí, y termina el otro apartado diciendo los dos cimientos a partir del versículo 24. Entonces, esto que vamos a leer es parte de un sermón muy importante, una enseñanza muy profunda que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, estaba transmitiendo a todos los creyentes para que entendieran que hay formas correctas y formas incorrectas de servir a Dios. Miren lo que dice en el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí está haciendo el Señor la separación de, otra vez, dos universos. No todo, o sea, hay una parte que dice, Señor, Señor, y lo está haciendo bien. Lo está diciendo con el corazón, está tocando el corazón de Dios, y esa parte entrará en el reino de los cielos. Pero otra parte que hace exactamente igual que la primera, decir Señor, Señor, lo está haciendo en forma incorrecta. ¿Por qué? Porque esa parte final del versículo nos dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí tenemos que ponernos la mano en la cabeza y en el corazón, porque nos está mostrando que hay formas y formas de ir a culto, de leer la palabra del Señor, de invocar al Señor, de buscar al Señor, una forma correcta y una forma incorrecta, que solo Dios, a través de su discernimiento espiritual, de conocer los corazones, es el que establece claramente. Nosotros los hombres vamos a andar desconcertados, desorientados, porque vamos a ver que quizás el vecino lo está haciendo de una forma impresionantemente buena, según lo que yo veo. Pero Dios dice, no. Es más, tú tampoco, hijo. Y entonces yo digo, ¿cómo así, Señor? Pero si yo te estoy buscando, te estoy diciendo, Señor, Señor. Y tú me estás diciendo, ten cuidado porque quizás no entres en el reino de los cielos. Es decir, quizás no seas arrebatado en el momento que Cristo venga por su iglesia. Y si te quedas para la tribulación, quizás en el momento del juicio de las naciones no quedes entre los que pasan al reino milenial. Y entonces, ¿qué voy a hacer para saber de quién soy yo? De eso se trata el tema de hoy. 22. En aquel día, y cuando dice en aquel día se refiere a un juicio, en este caso el juicio del Señor a las naciones,
Muchos me dirán, yo hago énfasis en la palabra muchos, no son pocos, no son algunos, no son la mitad, son muchos de entre los que dicen Señor, Señor. Explicaba yo que esto es parte del Sermón del Monte porque este sermón está dirigido a creyentes, no a incrédulos. Entonces, pongámonos en el contexto. En aquel día, muchos de los creyentes me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Es decir, no predicamos, no, a veces incluso hablamos de cosas que iban a ocurrir porque sentíamos que venía de ti. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos sanidades, Señor, hicimos limpiezas. Aquí el Señor no está descalificando ni la profecía ni la liberación. Está dándolas prácticamente como correctas, prácticamente, es decir, en sus resultados son correctos. Es profecía y es liberación. En resultado, correcto. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, correcto también. Pero miren lo que dice en el versículo 23. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad, o hacedores de iniquidad, dice otra versión. Yo les diré claramente, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque ustedes tampoco me conocieron a mí. Es decir, hicieron cosas en mi nombre, pero sin conocer mi presencia ni mi verdadera relación con ustedes. No les interesaba. Solamente buscaban las cosas externas, las obras religiosas. Solamente buscaban seguramente fama y gloria, hacer milagros, liberar y profetizar, para que les dijeran qué buenos siervos de Dios que son ustedes. Pero yo les estoy diciendo, apártense de mí, porque nunca estuvieron cerca a mí, porque hicieron mal las cosas. Quizás aquí no se esté refiriendo a que este ministro estuviera en adulterio o estuviera robando. Estaba hablando de que nunca encontró la verdadera identidad con la verdad profunda de la palabra. Empezó a hacer las cosas en forma ritual, legalista, religiosa, pero nunca hubo un entendimiento, como decimos aquí, de corazón a corazón. Por eso es que tenemos entonces que examinarnos. Sé que hasta ahí ya habrá algunos escandalizados, pero tenemos que seguir adelante para comprender cuál es el punto. Una cosa antes de llegar al centro o al quid de esta cuestión. Tenemos que examinarnos basados en lo que acabamos de ver. ¿Qué tal que el Señor un día nos diga, apártense de mí? Por eso Pablo, otra vez Pablo, ¿y por qué Pablo tan frecuentemente? Porque Pablo escribió todas sus epístolas basado en una comunión íntima, profunda y excelsa con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo, con el Dios el Padre. Quiere decir que Pablo hablaba, conocía y entendía las verdades celestiales de una forma que a nosotros no nos cabe en la cabeza. Entonces, una vez que había estado en esa reunión tan íntima y tan profunda con su Padre Celestial o con el Señor Jesucristo, venía a escribir las cartas contándonos durante 2000 años qué es lo que había que saber y hacer de la relación con el Señor. Entonces, en la 2 de Corintios 13:5 nos dice un secreto: examínense para saber si su fe es genuina. Con eso yo entiendo que Pablo vivía examinándose. Por eso él pudo decir, he corrido la carrera en forma legítima, he ganado la buena batalla, porque él se estaba examinando todos los días y dice a continuación,
pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. ¿Dónde está Jesucristo? Pues en mi corazón. Está entre mí, entre nosotros. Si en realidad está en mí, entonces debe haber un fruto. Porque no es en balde, no es gratuito que el Hijo de Dios, que Dios el Padre, que Dios el Espíritu Santo vivan en mí y mi vida sea tan parecida, tan similar a la de un incrédulo. Por eso dice, de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Quiere decir que ser cristiano no es el que entra a una iglesia, que ser cristiano no es el que tiene una Biblia en su casa, que ser cristiano no es el que dice amén, aleluya, que ser cristiano, según Pablo, es aquel que se ha examinado y ha descubierto que está teniendo una verdadera relación, no con el pastor de la iglesia, no con la iglesia que está a 5 cuadras de distancia, sino con Jesucristo, que es el dueño de la iglesia y es el pastor de ese pastor, y es el dueño de esa Biblia, pero sobre todo es el dueño de esa vida tuya, y que por tanto como dueño, a él hay que ir a decirle, Señor, ¿hago esto así o lo hago así? ¿Qué tal que yo fuera mayordomo? ¿Qué tal que yo fuera administrador de una finca, de una casa, y un buen día decido cambiarle el techo y no le aviso al dueño? O un buen día hay un riachuelo que atraviesa y decido bloquearlo y sacarlo del terreno y no le aviso al dueño, ni le he pedido permiso. Tengo que tener una comunicación constante con el dueño. Fulano le llama a su mayordomo, está pasando esto en su finca, se entró un animal, ¿qué hacemos con él? Lo encierro mientras tanto, mientras usted viene y habla con su vecino, o voy yo y hablo con él. Entonces el dueño del terreno me dice, a ver mayordomo, haga esto y esto y esto. Sí señor, lo voy a hacer. La próxima vez que nos veamos, él me va a preguntar, ¿y qué hizo usted, mayordomo? Señor, patrón, hice esto. Ah, perfecto. Entonces, sin duda, ¿sabes que Jesucristo está entre ustedes? ¿Sí? ¿Lo sabes? ¿Está entre nosotros? Este tema tiene que ver con algo que he estado meditando mucho en estos últimos días, y es que es alarmante darse cuenta que como cristianos muchos no estamos conscientes de la presencia viva de Cristo, y muchos como cristianos estamos haciendo obras externas, yendo a culto, abriendo la Biblia, disque orando, pero sin que sepamos cuál es la verdadera intención de nuestro corazón. ¿Por qué abres tú la Escritura? ¿Cuál es el verdadero propósito que hay en tu corazón? ¿Por qué vas a culto? Pastor, porque eso está establecido así para entre los cristianos. Un momentico, yo estoy hablando del último culto del último domingo y del próximo culto del domingo que viene. ¿Cómo los vas a hacer? ¿Por qué estás asistiendo a una enseñanza como esta? Porque ya te sientes obligado, porque has estado asistiendo regularmente a varias, y entonces sabes que si no asistes a esta, alguien va a pensar algo que no te guste. Esa no debe ser la verdadera razón. Una reunión como esta es para que nuestro corazón se pegue al corazón de Jesucristo. Sin duda, sabes que Jesucristo está entre ustedes. Examínense para saber si su fe es genuina. Entonces, ahora sí llegamos al centro de todo esto. Dije al principio, lo que tenemos que tener es un cuidado muy especial con cuál es nuestra verdadera intención.
El título era ¿Hasta dónde he sido renovado? Porque la renovación real y profunda se va a producir mientras, oye bien, hay una transformación, un cambio en las intenciones, no un cambio en las actitudes solamente. Tú puedes ser esa persona que ya va a culto cada 8 días puntualmente y sin embargo tu intención todavía sigue siendo un poco religiosa, lo mismo que hacías cuando eras de una religión e ibas a misa los domingos. No ha cambiado nada. El culto es para ir a darle la gloria, la honra y las gracias a un Dios que es bueno, amoroso y fiel. Y entonces tú llevas el corazón ferviente y amoroso para encontrarse con el corazón de tu Señor allí, a través de el primer sonido y la primera vocal de la alabanza, después con cada palabra de la predicación y al final cerrar otra vez con la alabanza, conectado completamente con el Señor. No es ir a ver quién fue y quién no fue. Si es así, estás perdiendo el tiempo. Entonces no has sido renovado. Este es un tema duro porque este es el examen que tenemos que hacer. Cuidado especial con la verdadera intención. Y yo les cuento, hermanos, por experiencia propia, que no es fácil desarrollar la capacidad para descubrir cuáles son las intenciones ocultas en lo que yo hago. Pero a medida que se ejercita, se va puliendo, va perfeccionando esa capacidad de, primero, ver claramente cuál es la motivación, la intención. Segundo, ponerle el nombre que le corresponde sin dorar la píldora, como se dice, o sea, sin decir una mentira piadosa para justificar una verdad dolorosa. Entonces, 1 Corintios 4, versículo 5 dice: así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo. Esa es la razón de por qué no debemos juzgar, a menos que tengamos las suficientes herramientas o puntos de vista. La mayoría de los juicios llegan a ser injustos porque no tenemos suficiente fundamento para sacar conclusiones. No juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Miren lo que dice aquí. El Señor viene ¿a qué? El cual sacará a la luz lo que está escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Vean. Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. Esta palabra nos muestra que el Señor viene no solamente a juzgar acciones y conductas, sino sobre todo a mirar, a descubrir, a desnudar intenciones de los corazones. La intención de por qué un pastor predica, enseña, se compromete, trabaja durante varios años. La intención de por qué una oveja se congrega, obedece la palabra que el pastor le predica o no la obedece, o la olvida, o la guarda en un sitio que después no vuelve a buscar. Todo eso va a ser juzgado al final. Hermanos, a mí esto me produce una preocupación grande con respecto a mí. Yo no estoy mirando a nadie más en este momento. La preocupación es que yo tengo que aprender a tener una intención completamente recta y sana delante del Señor. Pondrá al descubierto las intenciones de los corazones y entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. Miren que aquí no estamos hablando de juicio, de condenación al infierno. Estamos hablando del tribunal de Cristo. O sea, este es un juicio para los creyentes. Va a ser juzgado en los creyentes
la intención. Entonces, repito algo que dije antes. El cambio externo es el cambio de conductas. Los demás ven que yo cambié, ya no bailo, ya no tomo, ya no fumo, ya no bebo. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Sí, pero ¿qué hay en el corazón? Porque el Señor no va a juzgar solamente si ya no bailo. Porque qué tal que no baile, no beba, no fume, pero sigo con pensamientos incorrectos. Entonces el Señor viene es a mirar lo que es el cambio verdadero, el cambio de intenciones. Ahora sí comprendes el título, ¿hasta dónde he sido renovado? Este tema que estamos mirando tiene que ver con eso. ¿Cómo lograr ese cambio radical y completo? Entonces debe haber un cambio en la forma de pensar, porque no puede haber un cambio sin esto. ¿Cuál es la parte primero del creyente? Vamos a terminar con esas dos. La parte del creyente y la parte de Dios. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Pero aquí vemos un problema, y es que con mucha frecuencia yo digo, no, es que yo he sido siempre así, es que yo tengo ese temperamento, tengo ese carácter, esa es mi costumbre, y por eso es que yo hago las cosas así. Entonces estoy yendo automáticamente con esos argumentos en contra de esta palabra, porque la palabra me dice, despójense de sus mañas, de sus costumbres, de sus hábitos, de todas las cosas que vienen desde la naturaleza caída, porque está corrompida por deseos engañosos. ¿Cuáles deseos? El deseo de quedar bien, el deseo de ser tenido en cuenta, el deseo de decir la última palabra, el deseo de ser el primero en todo. Contra eso no hay sino una sola cosa, y está en el versículo 23. Renuévense en el espíritu de su mente. Entonces, primero yo tengo que examinarme, llegar al diagnóstico, decir, listo, ya no le voy a disfrazar más. Por ejemplo, en mí hay todavía mucho orgullo, y se llama así. Es más, recibe nombres incluso peores: soberbia, vanagloria, egoísmo. Ese es el diagnóstico, no le puedo poner otro, punto. Entonces el tratamiento, si es soberbia, si es orgullo, si es vanagloria, humillarse delante del Señor, cerrar la boca para no decir palabras que vienen de un corazón orgulloso. Y me voy a tomar ese tratamiento las veces que sea necesario cada día. Entonces, en este momento que estoy frente al médico, hago el propósito de que cada vez que algo me incomode, el orgullo, el egoísmo, yo inmediatamente acudo al humillarme delante del Señor. Eso es mi decisión aquí y ahora delante del Señor, para que se pueda renovar mi mente en su espíritu. Y versículo 24, revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad, lo cual implica que yo por la mañana y por la noche, cuando me reúna con el Señor, y cada vez que lo haga con Él, le digo, Señor, vísteme con la vestidura de Cristo, la vestidura de humildad, la vestidura de sometimiento. Si algo me ofende, voy a dar paso a esa ofensa, no voy a tomarla, no voy a contestar, y voy a seguir adelante, Señor, para que cada día más y más humildad sea mostrada en mí. Listo, entonces el cristianismo es una serie de propósitos,
Y bueno, ya sabemos, entonces a partir de ahora vamos a luchar a brazo partido. Un momento, esa es la parte tuya, falta la parte de Dios. Está en Ezequiel capítulo 11, versículos 19 al 21. Dice: pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Esto es renovación, esto es restauración, esto es criatura nueva, corazón nuevo, donde está toda la parte interna del ser. Versículo 20, con ese corazón nuevo dice: para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Ahora sí entiendo. Cuando yo pongo mi intención y Dios pone su obra, que es un corazón nuevo en mí, entonces yo puedo obedecer todo lo que Dios me ordena en su palabra. Ahora sí entiendo por qué no he podido recibir la palabra con gozo, porque siempre la palabra me ordena que haga algo y a mí me da pereza, y a mí me da rebelión y rebeldía cumplir esa palabra, porque ni yo he puesto la intención ni he permitido que Dios trabaje en el corazón nuevo. Entonces dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es decir, ahora sí hay una unidad entre Dios y los suyos, entre Dios y su iglesia, porque hay que también andar con el temor a Dios. Versículo 21, pero a aquellos cuyo corazón vaya tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, les haré que sufran en carne propia las consecuencias de su mala conducta. Palabra de Dios el Señor. O sea que si yo no sigo las ordenanzas y los decretos del Señor, porque mi corazón no he permitido que sea renovado a partir de mi intención correcta y justa, entonces estoy recogiendo consecuencias de toda mi mala manera de vivir, aún siendo cristiano. Ahora sí me explico por qué a veces ando tan derrotado, tan deprimido, ando en la carne, ando con murmuraciones, ando con envidias, ando con contiendas, porque ni hay intención correcta de mí, ni hay obra de Dios en mí, porque yo lo estoy estorbando. Por eso dice final, palabra de Dios el Señor. Este tema lo vamos a continuar mañana, entendiendo lo que es la caída del espíritu y el levantamiento desde la carne para vivir en el espíritu. Amén y amén.